El viento soplaba con furia sobre las vastas llanuras rojas de Balacterra, un planeta donde los mapas galácticos se desdibujaban como un eco lejano. En los rincones de la galaxia, era conocido por sus tempestades eléctricas y sus paisajes imposibles de habitar. Sin embargo, lo que realmente lo había hecho famoso era el monstruo. La criatura, tal como la llamaban los pocos sobrevivientes de las expediciones anteriores, se había convertido en una leyenda temida por todas las razas. Nadie se atrevió a acercarse a Balacterra desde que comenzó su reinado de terror. Las fuerzas de las potencias galácticas habían intentado una y otra vez eliminar a la bestia, pero siempre fracasaban. Las naves eran destruidas en el aire, los soldados se desintegraban sin rastro alguno. La bestia, como la llamaban con un suspiro de terror, había dejado de ser solo un mito. Era una realidad que los aterrorizaba. Pero lo peor de todo era que nadie sabía qué era realmente esa criatura. No era una bestia común. Era algo más. El comandante Nathaniel Pierce, uno de los más destacados oficiales de la Federación Humana, había escuchado las historias durante años. Había escuchado los informes, las declaraciones de los sobrevivientes, las grabaciones de última hora de los que nunca regresaron. Sabía lo que todos decían sobre el planeta y su terrible inquilina. Pero no le importaba. Cuando recibió la orden de ir a Balacterra, no dudó. La misión parecía suicida, pero era exactamente lo que necesitaba. La humanidad necesitaba demostrar que aún podía enfrentarse a lo imposible. Y él, como siempre, estaba dispuesto a ser el primero en hacerlo. Pierce estaba sentado en la cabina de la nave, rodeado de su equipo, la élite de la Federación. Eran los mejores, entrenados para sobrevivir en cualquier ambiente, preparados para enfrentarse a cualquier adversidad. El silencio en la nave era pesado. Todos sabían que el destino era incierto. Sabían que tal vez no regresarían. Pero esa era la naturaleza de su trabajo. No había espacio para el miedo. La nave aterrizó en el borde de la vasta jungla que cubría la mayor parte de Balacterra. El aire era espeso, denso y cargado con la electricidad de la atmósfera. Pierce miró por la ventana, observando las oscuras nubes que se agitaban como si el propio planeta estuviera respirando con ellos. Sin pensarlo, se puso el casco y dio la señal para desembarcar. Todos a las formaciones, mantengan la calma y estén atentos. Nuestro objetivo es simple, localizar y neutralizar la amenaza. Avanzamos en silencio. No hubo protestas. Los soldados lo sabían. Era un líder nato. Un hombre que no hacía preguntas, un hombre que sabía lo que hacía. Y confiaban en él, más allá de cualquier duda. A medida que avanzaban por la selva, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Las plantas se retorcían hacia el cielo en formas extrañas, y el suelo parecía moverse bajo sus pies. El aire estaba cargado con un sabor metálico, como si todo estuviera a punto de explotar en cualquier momento. De repente, el sistema de comunicación de la nave emitió un pitido bajo. Pierce se detuvo, levantando la mano para señalar al grupo que se quedara en silencio. De inmediato, uno de los técnicos analizó los datos en su dispositivo portátil. Señor, las lecturas indican una alta concentración de energía cerca de aquí. Parece algo grande. Pierce asintió, su rostro implacable. Eso es lo que vinimos a encontrar. El grupo continuó su marcha, siempre en silencio, siempre observando. Pero pronto, algo cambió. Un ruido bajo, casi imperceptible, comenzó a hacer vibrar el suelo bajo sus pies. El aire estaba estático, como si el mismo planeta estuviera esperando algo. Pierce levantó la mano nuevamente. El equipo se detuvo al instante. En ese momento, un grito desgarrador resonó en el aire. Un grito que heló la sangre de los hombres y mujeres de la expedición. No era el grito de una criatura cualquiera. Era un rugido primitivo, algo que no pertenecía a ninguna especie conocida. No hubo tiempo para reaccionar. De las sombras, surgió la bestia. Era más grande de lo que cualquier informe había sugerido. Su cuerpo estaba cubierto de escamas grisáceas que brillaban bajo la luz eléctrica de la tormenta. Tenía dos enormes alas membranosas que se extendían hacia el cielo, dejando caer gotas de energía pura que chisporroteaban en el aire. Sus ojos, amarillos como el oro, miraban con una intensidad imposible de describir.
La criatura no era un monstruo en el sentido tradicional, no era una bestia irracional. Era algo más. El equipo de Pierce comenzó a disparar, pero las balas se disiparon en el aire antes de siquiera rozar la piel de la criatura. Con un solo movimiento, la bestia lanzó una onda de energía que derribó a 3 de sus hombres, dejándolos inconscientes. Pierce apenas tuvo tiempo de esquivar el siguiente ataque, una explosión de energía que sacudió el suelo con tal fuerza que la tierra se abrió debajo de ellos. Pero en lugar de huir, Pierce se adelantó. No era el tipo de hombre que retrocedía. No lo había hecho nunca, y no lo haría ahora. Con su blaster en la mano, avanzó un paso hacia la criatura. El monstruo lo observó, sus ojos fijos en él, como si lo estuviera evaluando. El comandante no paró, avanzó más. La criatura, en un gesto desconcertante, dejó de atacar. Un murmullo bajo escapó de su garganta. Algo parecido a una palabra. Pierce no entendió, pero la sensación en el aire cambió. Era considerada un monstruo hasta que un hombre se atrevió a tocarla. El comandante extendió su mano, sin miedo, y lo hizo. Tocó a la criatura. En ese instante, el caos se detuvo. El viento cesó, el aire se despejó y el tiempo parecía detenerse. La bestia, antes furiosa, ahora permanecía inmóvil, observando a Pierce. Algo pasaba entre ellos, algo que desbordaba cualquier lógica o razón. Y fue entonces cuando Pierce comprendió. El monstruo no era un monstruo. Solo había sido malinterpretado, temido y rechazado por la galaxia. Un ser diferente, un ser con una historia oculta. Ahora observaba a Pierce no con furia, sino con una especie de reconocimiento. Y en ese momento, el comandante Pierce supo que estaba a punto de presenciar algo mucho más grande que una simple batalla. El futuro de Balacterra, y quizás de toda la galaxia, estaba a punto de cambiar para siempre. La criatura, ahora inerte frente a Pierce, seguía observándolo con unos ojos que brillaban con una intensidad ajena al miedo o la furia que había mostrado antes. El comandante Pierce, con la mano aún extendida, no se atrevió a apartarla, como si algo en ese gesto lo conectara con la esencia misma del ser frente a él. El aire era denso, cargado de una electricidad palpable, pero Pierce permaneció en su lugar, sin apartar la vista de los ojos dorados de la bestia. El resto de su equipo permanecía atrás, atónitos, sin saber qué hacer. Habían llegado preparados para destruir a lo que todos llamaban el monstruo, y en cambio, Pierce había avanzado hacia él, ofreciendo la paz. Nadie entendía por qué lo había hecho, pero había algo en el aire que les decía que no se trataba de una simple criatura hostil. «¿Por qué no atacas?», murmuró Pierce, sin apartar la vista. La criatura abrió sus labios gruesos, y en un susurro bajo que resonaba en la mente de Pierce, le respondió: «No soy lo que dicen». Sus palabras flotaron en el aire, incompletas, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. Pierce comprendió que no estaba frente a un monstruo, sino frente a una conciencia más compleja de lo que los informes habían sugerido. No era solo una bestia. Era un ser inteligente, consciente de sí mismo, que había sido reducido a la categoría de monstruo solo porque su apariencia no coincidía con las expectativas de los demás. El comandante Pierce hizo un paso más hacia ella. «¿Qué eres? ¿Por qué atacaste a los exploradores?». Su voz era calmada, sin amenazas, como si tratara con un igual. La criatura, aún inmóvil, parecía considerar la pregunta durante un largo minuto. De repente, una ráfaga de viento atravesó la jungla, trayendo consigo un crujido metálico que resonó por encima de sus cabezas. Pierce no tuvo tiempo de reaccionar. Un ejército de criaturas biomecánicas apareció en el horizonte, emergiendo de entre los árboles con una sincronización perfecta. Eran soldados de la raza invasora que había conquistado Balacterra y dejado su huella destructiva. Los informes que llegaban a la Federación Galáctica sobre ellos hablaban de su tecnología avanzada, pero también de su brutalidad y crueldad. Ahora, todo parecía claro. «El enemigo ha llegado», gritó uno de los soldados del equipo de Pierce, mientras se preparaba para la batalla. «Tomen posiciones», ordenó Pierce. «Protejan al comandante». Pero no era necesario.
La criatura frente a ellos, hasta entonces aparentemente apática, se estremeció. Un resplandor azul comenzó a emanar de su cuerpo, como si la energía que antes parecía un poder destructivo fuera ahora parte de algo más grande. Pierce observó con asombro mientras la criatura levantaba su brazo, y una onda de energía pura se disparaba hacia las fuerzas enemigas. Las criaturas biomecánicas, que en su mayoría estaban equipadas con blindajes de última tecnología, cayeron al instante. No fue una explosión masiva, sino una especie de pulso que destrozó sus sistemas desde el interior. La energía no solo los derribó, sino que los disolvió lentamente, como si su propia tecnología fuera incapaz de resistir el poder que la criatura emanaba. Pierce, aún impresionado, no dudó en actuar. Mientras la bestia continuaba con su ataque, el comandante se adelantó junto a su equipo, disparando al resto de las tropas invasoras. La batalla fue feroz. Los soldados biomecánicos parecían interminables, pero con cada ola de ataques, la criatura se volvía más y más poderosa. La electricidad que la rodeaba crecía en intensidad, y su cuerpo brillaba como una tormenta que devoraba el campo de batalla. Pierce y su equipo se movían con rapidez, cubriéndose detrás de rocas y árboles, pero la mayor parte del trabajo lo hacía la criatura. Era algo diferente, algo que no se había visto nunca. El comandante se dio cuenta de algo crucial mientras observaba el campo de batalla. La criatura no estaba simplemente destruyendo. Estaba protegiendo. Su impulso era proteger a los seres que habían llegado en son de paz, no destruir. El brillo que emanaba de su cuerpo parecía una especie de defensa que desintegraba a los invasores, pero no mataba. Simplemente los inutilizaba. «Está cuidando lo que queda de esta tierra», murmuró Pierce para sí mismo. A pesar de que el combate continuó durante horas, las fuerzas invasoras fueron diezmadas una por una, hasta que finalmente, el último de los soldados biomecánicos cayó. El campo de batalla estaba silencioso, con el eco de los disparos resonando en el aire. Pero lo más extraño era la calma que siguió. La criatura, agotada pero viva, se desplomó de rodillas, su energía ahora apagada, como si hubiese dado todo lo que tenía. Pierce, con el rostro cubierto de sudor y polvo, se acercó lentamente. Miró a la criatura, que ahora parecía más humana que nunca. El brillo en sus ojos se apagaba lentamente, y la bestia, ahora claramente agotada, miró al comandante con una especie de gratitud. «¿Te duele?», preguntó Pierce, con la voz suave. La criatura asintió, un leve gesto que no era común en seres como ella. «El poder es un peso». Pierce se acercó aún más, poniéndose a su lado. «No está sola». La criatura levantó la cabeza y, en un murmullo, susurró: «Me llamo Isa». El comandante Pierce, ahora entendiendo que la batalla había sido solo el comienzo de algo mucho más grande, extendió su mano hacia ella una vez más. Isa, sin miedo, la aceptó. «Juntos, podemos luchar. Juntos, podemos hacerle frente a lo que venga», dijo Pierce, sin vacilar. Isa miró la mano de Pierce, y luego sus ojos dorados lo miraron fijamente. En ese momento, no eran un hombre y una bestia. Eran dos seres de mundos diferentes, unidos por un destino común. La galaxia aún no sabía lo que les esperaba. Pero Pierce, Isa y su equipo se habían convertido en los primeros testigos de lo que realmente significaba ser humanos, de lo que significaba la verdadera fuerza de la humanidad. El sol de Balacterra se desvanecía lentamente detrás de las nubes de tormenta, dejando el cielo teñido de un rojo amenazante. El campo de batalla donde Pierce y su equipo habían enfrentado a las criaturas biomecánicas ahora era un lugar de silencio inquietante, interrumpido solo por los ecos de las aves exóticas que volaban entre los árboles. La tierra, marcada por las huellas de la guerra, parecía suspirar en paz por primera vez en siglos. Pero para Pierce, esta calma era solo el preludio de algo mucho más oscuro. El comandante Pierce y su equipo se encontraban reunidos alrededor de Isa, la criatura que había transformado la batalla de esa mañana en una victoria. Pero no estaban celebrando. Aunque la amenaza inmediata había sido erradicada, todos sabían que eso solo era el principio. La verdadera lucha estaba por llegar. Isa, aún visiblemente fatigada por el esfuerzo, se mantenía en pie gracias al apoyo de Pierce. Los demás miembros de la expedición,
siempre cautelosos, observaban desde la distancia. La criatura no era un monstruo, no era una amenaza, pero algo dentro de ellos les decía que no podían bajar la guardia. Lo que hemos hecho hoy no es más que una chispa, dijo Pierce, mirando hacia el horizonte, donde las naves invasoras aún podían estar al acecho. Esto no acaba aquí. Isa, aunque exhausta, levantó la cabeza. «Setar vendrá», dijo con voz grave, su tono cargado de conocimiento. «Él es el líder de los Dredar, la raza que destruyó mi mundo, y que ahora busca destruir el tuyo». El nombre resonó en la mente de Pierce. Zetar, el líder de una de las razas más temidas de la galaxia, conocidos por su despiadada ambición y su dominio de la tecnología biomecánica. La información sobre los Dredar hablaba de su capacidad para manipular la genética de las especies y transformarlas en guerreros, soldados sin alma que solo obedecían la voluntad de Setar. «¿Por qué Setar te odia tanto?», preguntó Pierce, su voz cargada de curiosidad. «No soy el único de mi especie que ha sobrevivido, pero soy diferente. Ellos me consideran una aberración, un error, y por eso me persiguen». Pierce asintió, comprendiendo más sobre la historia de Isa y su sufrimiento. Pero su pensamiento se centraba en la misma pregunta: ¿qué harían ahora? Si Setar estaba al mando, la amenaza no era solo para Balak-Terra. Su próximo objetivo podría ser cualquier otro planeta de la Federación, y la humanidad no podía permitirse perder más. «Vamos a enfrentarlo», dijo Pierce, sin vacilar. «No vamos a dejar que Setar destruya otro mundo». La respuesta de Isa fue silenciosa, pero sus ojos brillaron con una fuerza renovada. El odio y la venganza se reflejaban en ellos, pero también algo más. Algo que Pierce aún no podía comprender por completo. La noche cayó sobre Balak-Terra, pero no hubo descanso para el equipo. A medida que la nave de exploración se preparaba para despegar, un radar de largo alcance comenzó a emitir señales de alerta. Setar ya estaba en el aire. «Está aquí», exclamó uno de los técnicos, observando las pantallas con creciente preocupación. «Unas 10 naves Dredar están en órbita. No es una fuerza de invasión, es una fuerza de exterminio». Pierce cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. La batalla ya no sería en tierra firme. Estaba claro que los Dredar no iban a darles tiempo para prepararse. Tendrían que enfrentarlos en las estrellas. El comandante se acercó a Isa, quien ahora estaba completamente consciente de la magnitud de la situación. «Necesitaremos tu ayuda, Isa. ¿Estás lista?» La criatura asintió, sus ojos dorados brillando con un resplandor peligroso. «Lo estoy». Con esa afirmación, el equipo se preparó para lo inevitable. No podían quedarse atrás. La única forma de sobrevivir a la furia de Setar era enfrentarlo en su propio terreno, el espacio. Mientras los motores de la nave comenzaban a rugir, Pierce sintió una extraña sensación de certeza. Sabía que la batalla sería feroz. Pero algo más también lo impulsaba. La humanidad, como nunca antes, estaba lista para enfrentarse a lo impensable. Las naves Dredar descendieron en formación perfecta, sus cascos metálicos brillando a través de la atmósfera turbia de Balak-Terra. Pierce, Isa y el equipo de élite se encontraban en sus asientos, preparando sus armas y estrategias. La nave de los Dredar era una fortaleza flotante, construida para la guerra. Pero la humanidad había demostrado su capacidad para sorprender, y ahora lo demostrarían nuevamente. «Preparados para el combate», anunció uno de los oficiales del equipo. «Setar nos va a dar una pelea de su vida». Las naves Dredar comenzaron a disparar, primero con misiles de plasma y luego con ráfagas de láser de alta intensidad. El escudo de la nave de Pierce comenzó a parpadear bajo el impacto. Pero justo antes de que pudiera desintegrarse, Isa extendió su mano, y una onda de energía azul se disparó hacia el exterior, absorbiendo los disparos enemigos y desintegrándolos en el aire. «Eso es lo que necesitamos», gritó Pierce, mientras maniobraba la nave para evitar el fuego enemigo. Isa, al lado de él, cerró los ojos mientras concentraba su poder. La nave de Pierce, que parecía una pequeña hormiga frente a las gigantescas naves Dredar, ahora se movía con una agilidad mortal. Cada maniobra de Pierce estaba perfectamente sincronizada con los poderes de Isa, lo que les daba una ventaja en el combate.
Los Dredar no se esperaban un enemigo como ellos. Un humano, guiado por su instinto de supervivencia, y una criatura que era mucho más que lo que sus atacantes habían imaginado. En medio de la batalla, una nave de ataque Dredar se acercó peligrosamente a la nave de Pierce, disparando una serie de misiles hacia ellos. Pero antes de que pudieran impactar, y se extendió una barrera de energía pura que desvió los proyectiles hacia el espacio vacío. «Están a punto de perder», gritó Pierce mientras disparaba una descarga de energía desde sus cañones láser, alcanzando uno de los reactores principales de la nave Dredar. La nave explotó en una lluvia de escombros brillantes. Pero el comandante sabía que no todo había terminado. Setar aún estaba en la sombra, esperando su momento. El rugido de la batalla resonaba en el espacio. A medida que las naves Dredar caían una a una bajo el poder combinado de Isa y la destreza táctica de Pierce, la confianza del equipo aumentaba. Pero todos sabían que este solo era el comienzo. Setar, el líder de los invasores, aún no había mostrado su verdadera fuerza. Las naves de élite de los Dredar se movían en formaciones perfectamente coordinadas, sus ataques sincronizados con la precisión de una maquinaria perfecta. Pero, al igual que en la superficie de Balacterra, la humanidad no se rendiría tan fácilmente. «Están demasiado organizados. Necesitamos más tiempo», gritó Pierce, mientras maniobraba la nave a través de un enjambre de láseres que los Dredar disparaban desde sus cazas. «Lo tenemos», respondió Isa con voz baja, pero llena de determinación. «Solo déjame concentrarme». El comandante la observó un momento. Había aprendido a confiar en ella, a comprender la magnitud del poder que ella representaba. No era solo una criatura, era una fuerza de la naturaleza, un ser capaz de desatar tormentas y desintegrar ejércitos con un solo gesto. Sin embargo, lo que hacía que Isa fuera aún más poderosa era su humanidad. No solo luchaba por sobrevivir, sino por algo más profundo: la justicia, la venganza, la protección. Isa cerró los ojos, y en el instante en que lo hizo, la energía que emanaba de su cuerpo comenzó a expandirse en oleadas. Era una fuerza tan intensa que la nave de Pierce tembló bajo su influencia. Una barrera de luz azoteada por rayos azules envolvió la nave, desviando los disparos enemigos y destruyendo los proyectiles antes de que pudieran impactar. Pierce aprovechó la oportunidad, lanzándose al ataque con su nave. «Ahora», gritó a su equipo, que ya estaba listo para la ofensiva. La nave de Pierce, ahora acompañada de la energía pura de Isa, comenzó a derribar cazas Dredar con una velocidad y una precisión impresionantes. La batalla parecía estar cambiando a su favor, pero Pierce sabía que todo esto era solo un juego de distracción. El verdadero enemigo, Setar, aún no había mostrado su carta más fuerte. En el centro del enjambre de naves Dredar, Setar observaba la batalla con calma. Su rostro no mostraba ni rastro de preocupación. Era un líder calculador, un estratega, y sabía que cada movimiento estaba en su control. Pierce y Isa, aunque formidables, no eran nada comparado con su ejército. «Esta es la última jugada», murmuró, tocando un panel frente a él. De repente, las naves Dredar comenzaron a retirarse en formación, desapareciendo en el espacio. La inesperada retirada dejó a Pierce y su equipo confundidos. ¿Por qué retrocedían? La respuesta llegó en forma de una gigantesca nave insignia que emergió de la oscuridad del espacio. Era un coloso, una nave de guerra tan masiva que su sola presencia parecía absorber toda la luz a su alrededor. El casco estaba cubierto por una capa de metal negro y dorado, y los cañones en sus costados se alinearon, listos para disparar. «¡Es él! Setar», gritó uno de los oficiales. «Preparados para lo peor», ordenó Pierce. Pero antes de que pudieran hacer algo, la nave insignia de Setar emitió una onda de energía tan poderosa que desintegró todas las naves Dredar en un radio de cientos de kilómetros. Pierce y su equipo sintieron el impacto en sus sistemas, que se apagaron temporalmente. La oscuridad invadió la cabina de la nave mientras la enorme figura de la nave de Setar se acercaba. Era como un monstruo del espacio, preparado para aplastar todo lo que se le cruzara. «Es ahora o nunca», dijo Pierce, mientras reajustaba los controles de la nave. Isa, a su lado, se levantó, sus ojos dorados brillando intensamente. «Setar no me dejará en paz hasta que destruya todo lo que queda de este mundo».
De tu mundo. Pierce la miró, su determinación reflejada en sus ojos. No dejaremos que eso suceda. Tú y yo vamos a hacerle frente. La nave de Setar se aproximó a toda velocidad, disparando una ráfaga de energía concentrada directamente hacia la nave de Pierce. El impacto fue tan fuerte que la nave se tambaleó, pero Isa, en un destello de energía, amplificó su barrera de protección, desviando los disparos con tal fuerza que la nave de Setar se vio obligada a maniobrar para evitar el contraataque. «Es todo o nada», dijo Pierce, mientras dirigía su nave hacia la nave insignia de Setar, a toda velocidad. «Voy a destruir su centro de control», dijo Isa, con una calma inquietante. «Tú solo asegúrate de que nadie nos detenga». Pierce asintió. Sabía que el futuro de Balacterra, y tal vez de toda la galaxia, dependía de esta única misión. No había marcha atrás. Aceleraron hacia el coloso Dredar. Las defensas de la nave comenzaron a disparar de nuevo, pero la energía de Isa absorbía los disparos, generando una burbuja protectora a su alrededor. Pierce, con habilidad y reflejos veloces, esquivaba los misiles y cañones láser mientras avanzaban hacia el corazón de la nave enemiga. «Ahora, Isa», dijo Pierce. Isa levantó una mano, y la nave de Pierce fue rodeada por un campo de energía azul que lanzó una explosión de poder hacia el núcleo de la nave de Setar. La nave enemiga se sacudió violentamente. A través de las pantallas de la nave de Pierce, podían ver las explosiones internas, los sistemas de la nave Dredar fallando uno a uno. «¡Espera!», gritó un técnico, mirando las pantallas. «La nave está a punto de autodestruirse». «No retrocedan», ordenó Pierce. «Vamos a terminar esto ahora». Con un último grito de pura energía, la nave insignia de Setar explotó en un estallido cegador de luz y escombros. La onda expansiva sacudió las naves cercanas, pero la nave de Pierce, protegida por la barrera de Isa, salió ilesa. Cuando la luz se desvaneció y el campo de batalla quedó en silencio, Pierce observó lo que quedaba. La flota Dredar había sido destruida. Zetien no estaba. Isa, agotada, cayó de rodillas. Sus ojos brillaban débilmente, pero había una paz en su expresión. Finalmente, la lucha había terminado. No por la fuerza bruta, sino por el poder de la unidad, de los seres que, aunque diferentes, encontraron un propósito común. Pierce se acercó a ella y le extendió la mano. «Lo logramos. Este es nuestro legado». Isa levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. El toque de un hombre no solo destruye, también crea. Juntos, miraron el vacío estrellado frente a ellos, sabiendo que, aunque la guerra había terminado, su historia acabaría de manera diferente. Una historia de sacrificio, de coraje y de humanidad, que siempre sería recordada como la vez que los hombres y las criaturas se unieron para forjar un futuro mejor.